Vamos a comenzar esta reflexión del día de hoy y como usted está viendo ahí en su pantalla, es una pregunta que Dios nos va a hacer. Dios nos hace esta pregunta en esta noche para que nosotros reflexionemos en nuestra vida, para que nosotros veamos qué está sucediendo en nuestra vida, qué está pasando. Toda esta reflexión va encaminada a dos palabras importantes que tiene usted ahí. Está esa pregunta enfrente de usted y dice: ¿todo creyente es un discípulo? Desde aquí está haciéndonos resaltar estas dos palabras, creyente y la palabra discípulo. ¿Y qué le parece si comenzamos con esta reflexión? Comenzamos con esta palabra y vamos a empezar esta reflexión de hoy. Vamos a comenzar. Vamos a leer, abra su Biblia ahí si la tiene, en el libro de Hechos 16. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Hechos 16, del 1 al 5. Van a estar apareciendo los textos ahí en su pantalla, pero yo siempre prefiero que usted tenga su Biblia a la mano y que lo vaya viendo directo de la Biblia. Esta historia que vamos a ver aquí es acerca de Timoteo. Timoteo fue un gran hombre de Dios y esta parte que vamos a leer en Hechos 16 del versículo 1 al 5 nos está hablando de cuando Timoteo acompaña a Pablo y a Silas en esos viajes misioneros, en esos viajes para visitar todas las iglesias y llevarles una palabra de aliento. Vamos a leer que dice así la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra. Está hablando de Pablo. Ahí había cierto discípulo. Ya está resaltando la palabra discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Ya está resaltando la palabra creyente, discípulo y creyente. Discípulo era Timoteo y creyente era su mamá, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, o sea, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, refiriéndose a Timoteo, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esta historia es muy bonita, es muy hermosa, tiene mucha enseñanza. Estamos hablando del caso de Timoteo. Timoteo dice aquí que era un discípulo que estaba aprendiendo la palabra de Dios. Esta historia nos enseña varios puntos. Primero nos está diciendo que era un discípulo. Quiere decir que estaba en esta palabra, era un discípulo. Se está hablando del tema de la enseñanza y del aprendizaje. Alguien tuvo que enseñarle a Timoteo todo lo que él aprendió. Timoteo, a su vez, estuvo aprendiendo, estuvo escudriñando las escrituras de ese tiempo, estuvo interesándose en aprender, en profundizar más, cada vez más y cada vez más, para hasta llegar a convertirse en un discípulo. Él era hijo de una mujer que también buscaba al Señor. Ella era una mujer judía y dice que era creyente. Quiere decir que ella también le enseñaba de la palabra de Dios a Timoteo para que él fuera convirtiéndose cada vez más, fuera aprendiendo cada vez más y se convirtiera en un discípulo. Esta historia también nos habla de obediencia. Dice que la gente de Listra y de Iconio, de esas dos ciudades, daban buen testimonio de Timoteo.
Quiere decir que esta historia nos enseña que Timoteo daba buen testimonio. Todos lo conocían por su buen testimonio, por sus acciones, por sus palabras, por la forma en que él trataba a la gente, por la forma en que él aprendía cada vez más, por la forma en que él también enseñaba a otros. Esta historia también nos habla de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque Pablo, que era muy amigo de Silas y era su mejor compañero cuando hacían esos viajes, los dos decidieron enseñar a Timoteo y llevárselo con ellos para que también los acompañara en esos viajes y fuera aprendiendo más de la palabra de Dios, fuera aprendiendo a animar a esas iglesias junto con ellos. Dice, esto nos enseña también que entre Pablo y Silas, junto con Timoteo, había una gran amistad. Esta es una historia de amistad. Dice que lo tomaron y lo circuncidaron. ¿Por qué? Porque su mamá era judía, su papá era griego. Era mitad judío y mitad gentil. Pablo y Silas sabían que cuando Timoteo los acompañara en esos viajes, quizá algunos podían escuchar su mensaje, pero otros podían rechazarlo porque lo primero que iban a señalar en él es que era mitad gentil. Y por esa razón ellos lo circuncidaron, tomaron esa decisión de circuncidarlo para que, por causa de todos los que estaban a su alrededor. Dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Pero cuando ellos obedecieron este mandato y decidieron circuncidarlo, tenían la seguridad de que toda la gente iba a escuchar su mensaje. Cuando ellos ya estaban en esos viajes, dice que les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos, todos los que estaban en Jerusalén, y llevaban esas noticias a todas las iglesias. Pero lo más hermoso de esta historia, o sea, tiene aprendizaje y enseñanza, tiene obediencia. Esta historia nos enseña a ser discípulos. Esta historia nos enseña sobre la amistad que había entre Pablo, Silas y Timoteo. Nos habla de un buen testimonio de una persona. En este caso es Timoteo. Nos habla de fe. Dice, así que las iglesias eran animadas en la fe. Esta es una historia de ánimo para trabajar. Ánimo para seguir adelante. Llevaban ese mensaje de ánimo. Las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Nos está hablando de hacer discípulos. Nos está hablando de que tenemos que animarnos los unos a los otros, crecer en nuestra fe y seguir adelante en el camino de Dios en medio de todo lo que está sucediendo ahora. Esta historia sucedió hace muchísimos años, pero esta historia nos enseña hoy, en los tiempos de hoy, los tiempos en que estamos pasando, que sí podemos aprender, enseñar a otros, obedecer a Dios, seguir predicando y haciendo discípulos, tener amistad unos con otros, tener un buen testimonio, tener ánimo para trabajar y ir aumentando nuestra fe. Vamos a leer otra historia que tiene que ver mucho con esta primera. En Mateo 28, del 19 al 20. Ustedes ya se saben esta historia muy bien. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué palabras tan hermosas que llenan nuestro corazón. Esta promesa es para nosotros hoy. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta historia está hablando el Señor Jesús. Alrededor de esta historia están los discípulos que estaban escuchando este mandato, esta última instrucción. Este texto nos habla de la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Había pasado unos días antes que Jesús les dijera esto a sus discípulos. Había pasado la resurrección de Jesús. Todos los discípulos algunos estaban confundidos, otros no sabían qué hacer, otros estaban escondidos. Era un caos dentro de ellos, en su corazón, en su vida, y las condiciones
físicas alrededor de ellos. Pero Jesús los reunió a todos y les dio esta última instrucción. Jesús dejó a sus discípulos estas últimas palabras antes de ascender al cielo, estas últimas instrucciones. Debían hacer más discípulos, bautizarlos, enseñarles que hay que obedecer a Dios. Y Él les dejó esta promesa tan hermosa. Él estaría con ellos siempre. Estas últimas palabras que el Señor les dijo, nos las dice a nosotros hoy también. Esta no es una opción. Este es un mandato que el Señor dejó. Es la última instrucción que Él nos dice que hagamos para todos los que tenemos a Jesús como Salvador, como Señor. Y tenemos esta promesa que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este texto nos está hablando de esa palabra tan importante que es discípulos. En el texto anterior, en la historia anterior, tenía el texto las dos palabras, creyentes y discípulos. En este texto está resaltando la palabra discípulos. Él no dijo que hiciéramos creyentes. En este texto de la Gran Comisión, en este texto de hacer discípulos a todas las naciones, no dijo que hiciéramos creyentes, dijo que hiciéramos discípulos. En Lucas 24:49 nos dice algo muy hermoso. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ay, estas palabras, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, son palabras hermosas, son palabras llenas de poder, son palabras llenas de sabiduría, son palabras llenas de fuerza. Porque esta instrucción se las estaba dando a sus discípulos: quédense en la ciudad de Jerusalén, porque yo les enviaré la promesa de mi Padre. Les estaba diciendo que ellos iban a ser llenos, iban a ser investidos de poder desde lo alto, iban a tener todas las características necesarias para predicar, para salir a evangelizar, para llevar el mensaje de salvación. Estas palabras nos las está diciendo a nosotros. Vamos a ser investidos de poder desde lo alto. Vamos a ser llenos con el Espíritu de Dios. Podemos cumplir este mandato de la Gran Comisión porque sabemos que Él va a estar con nosotros todos los días. Es un mandato seguir predicando el Evangelio, seguir trabajando en la obra. En medio de lo que estamos pasando, tenemos que cumplir esta gran comisión. Tenemos que seguir haciendo discípulos en todas las naciones. No todos somos maestros o predicadores o evangelistas en el sentido formal, pero sí, todos hemos recibido lo necesario, talentos especiales, habilidades especiales para poder usarlos en el cumplimiento de la Gran Comisión. Así es que este mandato es para nosotros hoy. Tenemos que obedecer porque sabemos que Dios siempre estará con nosotros. Jesús siempre estará con nosotros. Y somos confortados con ese conocimiento de que vamos a ser investidos de poder desde lo alto. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ser investidos de poder desde lo alto. Así es que sigamos adelante predicando la palabra de Dios, haciendo lo que nos corresponde a cada uno, porque vamos a ser investidos de poder desde lo alto. Aquí viene esta gran pregunta. ¿Todo creyente es un discípulo? Este es el tema de hoy. Este es el título de esta reflexión. Vamos a ver la diferencia entre un creyente y un discípulo. Pero vaya usted reflexionando y pensando, ¿todo creyente es un discípulo? Hágase esa pregunta. ¿Todo creyente es un discípulo? Y a medida de que vamos avanzando, vamos a ir contestando esa pregunta. Al final, usted va a tener esa respuesta. Diferencias entre un creyente y un discípulo. Y vamos a ver qué nos dice el diccionario. Según el diccionario, si buscamos la palabra creyente, ¿qué es un creyente? El diccionario nos dice que un creyente
es cualquiera que afirma creer en algo o en alguien. O sea, un creyente es una persona que cree en algo o que cree en alguien. Ahora vamos a ver qué nos dice el diccionario de la palabra discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Es una persona que cree, que acepta y que colabora en la difusión de las doctrinas de otro. Aquí ya nos está enseñando el diccionario dos cosas muy importantes y muy diferentes. Un creyente es solamente el que cree, pero un discípulo no solamente cree, también acepta y también colabora. Quiere decir que el creyente solo se queda hasta un cierto nivel en creer, nada más. Y él decide si quiere avanzar o quiere quedarse como está. Puede ser que una persona que es creyente decida seguir creyendo toda la vida y hasta ahí se quede. Pero un discípulo es muy diferente. Un discípulo no nada más va a creer, va a ir profundizando más, va a ir creciendo más, va a ir avanzando más. Entonces no solo cree, sino que también acepta y también colabora en la doctrina de otro. Hace tres cosas más allá que lo que hace el creyente. Usted vaya pensando cuál de las dos personas es, si es un creyente o es un discípulo. Vamos a pensar en la palabra creyente. Creyente, según lo que nos está diciendo el diccionario, es todo el que cree en Cristo como Salvador. Esa es la persona creyente. Es alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Es alguien que ha nacido de nuevo con el poder del Espíritu Santo. Una persona creyente, por haber aceptado a Cristo como Salvador, ahora ya no solo es criatura de Dios, sino ahora es hijo de Dios. Ahora pertenece a Cristo. Esta persona creyente diariamente está buscando a Dios, diariamente, constantemente está transformándose a la semejanza de Cristo, va avanzando. No se queda en una condición, sino que va avanzando, va profundizando, va siendo más maduro, va conociendo más de la palabra de Dios, va escudriñando más las Escrituras. Y conforme va avanzando, ese creyente va a llegar a la estatura de un discípulo de Cristo. A la medida en que va madurando en el Señor, a la medida en que va profundizando en la palabra, está aprendiendo, tiene un aprendizaje más profundo, está obedeciendo lo que Dios quiere, tiene un buen testimonio en su vida, está aumentando su fe y tiene ese ánimo para trabajar. Entonces, vamos a ver ahora ¿cuál es, según el diccionario, qué es un discípulo? Un verdadero discípulo de Cristo acepta su llamado. No solo se queda en la condición de creyente, sino que va avanzando y deja que el Señor lo dirija diariamente en lo que hace, en lo que piensa, en lo que cree, en lo que es su vida. El discípulo pone a Cristo como primer lugar. Cristo es su prioridad número uno. Vive cada día, todos los días de su vida, como corresponde a un hijo de Dios. Y un discípulo no está estático, está activo, está involucrado en hacer a otros discípulos cristianos, está involucrado en seguir avanzando, en seguir profundizando, en madurar más y tener ese aprendizaje en el Señor para que a Él ayude a otros a su vez y capacite a otros y les hable de la palabra de Dios. Esto es como una cadena. El creyente es el que apenas se ha convertido al Señor y necesita de los discípulos para que lo enseñen. Entonces ese creyente va avanzando y se vuelve discípulo y ahora él enseña a otros para que haya más discípulos cristianos en el Señor. Aparentemente estos dos conceptos se pueden explicar con palabras sencillas, entre comillas. Estoy tratando de explicarlo lo más fácil posible, pero esto tiene una profundidad
mayor. Para entender estas diferencias entre discípulo y creyente, tenemos que razonarlas espiritualmente. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 2, del 13 al 15, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, de esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es un hombre espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. El hombre natural, nos está hablando de dos hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no entiende estos dos conceptos, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Para él son como locuras. No puede entenderlas porque estos conceptos se disciernen espiritualmente. El hombre espiritual juzga todas las cosas, dice aquí. Y no está hablando, la palabra juzgar no está hablando en el sentido de criticar, señalar, murmurar de otros, juzgar a otros. No. Lo está explicando aquí espiritualmente. Juzga todas las cosas, quiere decir discierne, profundiza, analiza lo que se está hablando. El hombre espiritual está recibiendo la palabra espiritualmente. Su espíritu está conectado con el Espíritu de Dios y el mensaje llega porque penetra hasta lo más profundo y se conecta con el Espíritu de Dios. Estas palabras no son enseñadas por sabiduría humana. Estas palabras se entienden y se disciernen con el Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No todo lo que escuchamos procede del Espíritu de Dios. Tenemos que saber discernir, tenemos que saber juzgar las cosas, tenemos que saber analizarlas para saber dónde está la sana doctrina y dónde se está enseñando con sabiduría humana. ¿Cuál es la diferencia entre palabras humanas, enseñanzas humanas, conocimiento humano y enseñanzas espirituales, lo que procede del Espíritu de Dios? Y vamos a ver la diferencia entre estos dos conceptos, estas dos palabras. Y vamos a empezar por la palabra creyente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre esta palabra? La palabra de Dios sobre la palabra creyente. Y vamos a leer lo que nos dice Timoteo 4, primera de Timoteo 4, y vamos a leer del versículo 11 al 16. Esto manda y enseña. Ya desde ahí nos está haciendo una advertencia. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, les está hablando a los jóvenes aquí. Pero a partir de esta coma que se encuentra ahí, ya nos está hablando a todos, seamos niños, jóvenes o adultos. Si tú eres joven, que nadie menosprecie tu edad, tu juventud. Pero a partir de la coma, seas de la edad que seas, sé ejemplo de los creyentes, dice aquí. Ya nos está dando una enseñanza importante. Tengas la edad que tengas, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Váyalas contando. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una lista de 6 cosas en las que como cristianos tenemos que dar un buen ejemplo. 6 palabras importantes que ahorita vamos a ver una por una. Sé ejemplo en estas 6 áreas. Y entre tanto que voy, versículo 13, entre tanto que voy,
Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Este versículo está muy fuerte. Entre tanto que voy, nos está hablando que el Señor ya viene. Nos está diciendo que ya no queda mucho tiempo. Hoy el Señor nos está diciendo, ocúpate en algo importante. Mientras yo voy, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, en la exhortación a los otros y la enseñanza. Enseña a otros. No solo seas un creyente, sino sé un discípulo de Dios. Es una lista de 6 áreas que como creyentes tenemos que ser ejemplo. Pero nos está haciendo reflexionar en estas 6 áreas. Y nos está haciendo reflexionar en lo que tenemos que ocuparnos mientras Él viene. Ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esta palabra, el hombre natural no la entiende. Estas palabras se disciernen solamente con el Espíritu de Dios. El hombre espiritual sabe que el Señor nos está diciendo, no descuides el don que hay en ti. ¿Tú sabes qué don tienes? ¿Tú sabes cuál es tu llamado? ¿Sabes para qué el Señor, cuál es tu misión que el Señor te ha dado en esta tierra? ¿Alguna vez oraron por ti, impusieron las manos y el Señor habló a tu corazón y te dijo, yo te he llamado para esto o aquello? Es nuestra responsabilidad preguntarle al Señor cuál es mi llamado, cuál es mi don, para qué es, en qué área tengo yo que servir, cuál es mi misión, qué estoy haciendo aquí, entre tanto que el Señor viene, en qué estoy ocupando mi tiempo. Versículo 15, ocúpate en estas cosas. Aquí nos está dando la respuesta. Entre tanto que voy, entre tanto que viene el Señor, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que tu vida, para que lo que haces, para que tu madurez, para que tu servicio a Dios, tu llamado, tu ministerio sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, versículo 16. Ten cuidado de lo que escuchas, ten cuidado de lo que haces, ten cuidado de lo que hablas, ten cuidado de tu forma de comportarte. Ten cuidado de en qué nivel de fe estás, cómo está tu vida. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo está tu vida? Reflexiona en estas 6 áreas de las que nos está hablando el versículo 12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 áreas para reflexionar. Vamos a ver una por una. Que vean en ti un ejemplo a seguir en estas 6 áreas. En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué tiene que ver cada una? Número 1. Que vean en ti un ejemplo a seguir en palabra. Esto tiene que ver con la manera de hablar. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cuál es nuestra manera de hablar? Decimos groserías. En nuestra casa creemos que nadie nos está oyendo, nadie nos está viendo y hablamos de una manera que a Dios no le agrada. Conducta, la manera de comportarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Amor, la manera de amar a otros. ¿Estamos amando a otros? ¿Estamos enseñando a otros? ¿Estamos compartiendo lo que Dios nos da? Espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios? ¿Tenemos esa comunión diaria buscando la presencia de Dios? ¿Tenemos esa conexión entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu? 5. La fe. ¿Cuál es nuestro nivel de fe? ¿Cómo está nuestra fe? Y 6. Pureza. ¿Somos puros
o no somos puros? Vamos a ver lo que nos dice estas 6 áreas, una por una. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a estas 6 áreas? Vamos a ver la primera. La primera área es palabra, la manera de hablar, y vamos a leer Mateo 12:36 y dice así: pero yo os digo, nos está hablando el Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuidado, cuidado con esas palabras ociosas, palabras inútiles, palabras vanas, palabras que no tienen sentido, palabras que no le agradan a Dios. ¿Cuál es nuestra manera de hablar? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuidado, porque todas las cosas que estamos hablando, todas esas palabras ociosas, vamos a dar cuenta en el día del juicio. Vamos a dar cuenta cuando estemos en la presencia de Dios. Así es que el Señor nos está haciendo reflexionar hoy en nuestra manera de hablar. Solamente usted sabe qué es lo que pasa en su casa, en su trabajo o donde nadie lo ve. ¿Cuál es su manera de hablar y qué palabras ocupa? Segunda área, conducta. ¿Cuál es nuestra manera de comportarnos? Santiago 3:13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Nos está haciendo una pregunta directa. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Eres sabio y entendido? Tenemos que demostrarlo con nuestra buena conducta, con las cosas que hacemos a diario, la forma de comportarnos. Tenemos que tener esa sabiduría de Dios, tenemos que tener esa humildad. Y si nos falta sabiduría, si nos falta algo que al Señor no le agrada, vamos a pedirle al Señor que nos haga sabios y entendidos. Vamos a pedirle al Señor que realmente podamos contestar esta pregunta en su presencia cada día de nuestra vida, que nos hace esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Eres sabio y entendido? Demuéstralo con tu buena conducta. Que cuando el Señor nos pregunte podamos decir: sí, Señor, aquí estoy. Voy a demostrarte a través de mi buena conducta mi vida entera. Y que el Señor se agrade de esa manera de comportarnos. Área 3. Amor. Primera de Juan 4:7 y 8 dice así: amados. Ay, qué palabras tan tiernas. Desde que entra este versículo, nos dice esa palabra tan hermosa: amados, somos los amados de Dios. Nos ve con amor y nos dice con ternura: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Realmente estamos amándonos unos a los otros? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Estamos amando a otros? ¿Estamos enseñando a otros? ¿O estamos haciendo todo lo contrario? Criticando, señalando, juzgando, poniendo el dedo acusador sobre otros, porque no nos amamos lo suficiente, porque no hemos entendido que el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El Señor nos está llamando hoy a tener más amor unos para otros. Y si no lo tenemos, vamos a pedirle al Señor que nos dé más amor por los demás, más amor para servir a los demás, para servirnos unos a otros, para orar unos por otros, para estar al tanto de unos y otros, para saber que si nosotros amamos al Señor y somos nacidos de Dios, es porque realmente lo conocemos. Que esta palabra se cumpla en nosotros en esta noche. Que no seamos como los que no aman a Dios, los que no han conocido a Dios. Que todos podamos amarnos unos a los otros. Siguiente área
espíritu. Dice Juan 6, y vamos a leer de los versículos 63 al 69. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nos está haciendo aquí una división. El espíritu, y si estamos viendo en nuestra Biblia, la palabra espíritu está con minúscula. Eso quiere decir que no está hablando del espíritu de Dios, está hablando del espíritu de nuestra vida. Nuestro espíritu que está dentro de nosotros. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Aquí está la diferencia. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu de Dios, en su presencia cada día. ¿Por qué? Porque las palabras, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros decidimos o vivimos en la carne y estamos separados de Dios, de su presencia, o vivimos en el espíritu. Y ese espíritu de Dios nos va a dar vida a nuestro espíritu. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Todavía hay muchas personas que no creen ni en el Señor, ni en esto que estamos hablando. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. En ese momento está hablando de los discípulos que estaban a su alrededor y de Judas, que era el que iba a entregar a Jesús. Pero esta palabra que sucedió hace muchos años y que está hablando a sus discípulos, esta palabra nos las está diciendo hoy a nosotros. Algunos de vosotros no creen. Algunos de vosotros toman estas áreas a la ligera. Algunos de nosotros no creen en las palabras de Jesús. Algunos de nosotros no han aceptado a Cristo como Salvador. Y Jesús sabe desde el principio quiénes son los que creen y quiénes son sus discípulos. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos estaban con él, vieron su vida, vieron sus milagros, vieron las bendiciones y aún así volvieron atrás. Eso sucede hoy con nosotros, no solo sucedió con sus discípulos en aquel tiempo, eso sucede con nosotros hoy. Muchos vuelven atrás, ya no andan con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta pregunta nos las está haciendo hoy a nosotros. ¿Quieres volver atrás? ¿Quieres irte también? Cuando pase este tiempo de pandemia, cuando podamos regresar a la iglesia, ¿te vas a ir de la iglesia? ¿Ya no vas a regresar? ¿Vas a ser una persona que se vuelve atrás? ¿Ya vas a ser una persona que no anda con el Señor? Hoy el Señor nos está haciendo esta pregunta. ¿Quieres acaso irte también tú? Y le respondió Simón Pedro. Ojalá que todos seamos como Simón Pedro, que él respondió desde su corazón. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos acudir en medio de este tiempo tan difícil? ¿A dónde podemos ir? ¿A quién vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú eres el creador de todas las cosas. Solamente tú puedes ayudarnos, solamente tú estás con nosotros, solamente tú eres la verdad. Solo tú tienes esas palabras de vida eterna que llenan nuestro corazón. Solo tú, Señor, ¿a quién vamos a acudir en medio de estos tiempos tan difíciles? Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído en ti, Señor, te hemos conocido. Tú eres la verdad. Tú eres el Dios viviente que vive en nuestro corazón. ¿A quién podemos acudir si solo te tenemos a ti? Tú tienes esas palabras de vida eterna hoy para nosotros. Esta palabra es para nosotros hoy. No solo era para los discípulos en aquel tiempo, es para nosotros hoy. ¿A quién iremos si solo el Señor tiene palabras de vida eterna? Siguiente área, la fe. Primera de Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¡Qué palabras tan fuertes! Esto se discierne solamente
con el Espíritu de Dios. Nos está hablando que tenemos que velar. Entre tanto que Él viene, en medio de estos tiempos, tenemos que velar. Tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que aumentar nuestra fe. Tenemos que ver cuál es ese nivel de fe que tenemos. Nos está hablando a nuestro corazón que tenemos que portarnos varonilmente, ser verdaderos hombres, ser verdaderas mujeres de Dios y esforzarnos en su camino, esforzarnos en seguir adelante, esforzarnos en estar orando, esforzarnos en estar ayunando, esforzarnos en leer su palabra, esforzarnos en no solamente ser un creyente, sino ir más allá, ir más profundo, profundizar en su palabra y ser un discípulo de Dios. Estar firmes en la fe, esforzarnos en el conocimiento de Dios. Y siguiente área, pureza, que es la última. En la Nueva Versión Internacional, en Sofonías 3:9 nos dice: purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les servirán de común acuerdo. El Señor quiere purificar los labios de todos nosotros. El Señor quiere que todos invoquemos el nombre del Señor. El Señor quiere que le sirvamos de común acuerdo, que no estemos divididos, que todos le sirvamos con un corazón sincero y humillado. Y vamos a ver la siguiente parte. ¿Qué dice de los discípulos? En Juan 15, los versículos 8 y 9, nos dicen: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El Señor se agrada cuando la gente establece una relación con Él, cuando comienzan a llevar ese fruto maduro, ese fruto delicioso a su presencia, ese fruto que está listo para comer, listo para usarse, listo para digerirse. El Señor quiere personas que crezcan espiritualmente, que se alimenten de la palabra, que ese fruto sea un fruto maduro, que haga florecer su vida. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, dice. Permanezcan en mi amor, permanezcamos en el amor del Señor. Pero lo más triste es que dentro de la iglesia no todos han alcanzado la estatura de un discípulo. Efesios 4 del 11 al 16, en la versión traducción en lenguaje actual, dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir, para dar instrucción a los creyentes. Aquí nos está hablando de la palabra discípulos. Los discípulos participan activamente en el ministerio del cuerpo de Cristo. Están participando, dando instrucción a los creyentes, enseñando a otros para perfeccionarse cada día y así enseñar a otros creyentes para que esos creyentes lleguen a ser discípulos del Señor. Versículo 13, así seremos un grupo muy unido. Está hablando de la iglesia. Y llegaremos a tener todo lo que nos falta como iglesia. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Los discípulos funcionan en unidad. O sea, todos juntos dentro del cuerpo de Cristo, cada uno con su función, están cumpliendo la voluntad y el propósito de Dios. Versículo 14. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de la gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Nos está diciendo aquí que los discípulos no son llevados de un lado a otro por esas falsas doctrinas. Cuidado con lo que usted está escuchando en internet, cuidado con las páginas por las que se mete en esas falsas enseñanzas. Gente astuta
que quiere confundirnos. Cuidado, porque solamente el Señor nos está pidiendo que cuidemos esa sana doctrina, que tengamos ese discernimiento para saber qué cosa estamos escuchando. Versículo 15, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Aquí nos está enseñando que los discípulos son personas enamoradas de Dios, enamoradas para servir al pueblo de Dios, están dispuestas a crecer, están dispuestas a madurar, están dispuestas a aprender cada vez más y que en ese proceso cada vez se parezcan más a Cristo. Versículo 16, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Entonces nos está enseñando que los discípulos extienden su mano a quien necesita conocer a Dios. Los discípulos llevan a esas personas, enseñan a las personas a tener una relación personal con Él. Los discípulos se ayudan entre sí, están unidos, dice que trabajan en armonía, para que cada uno trabaje en armonía, según sus funciones. O sea, cada uno tiene diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes talentos, diferentes funciones, diferentes tipos de trabajo en todas las áreas de la iglesia. Unos cantan en la alabanza, otros tocan los instrumentos, otros predican, otros dirigen, otros enseñan como maestros, etcétera y etcétera. Pero cada uno tiene sus diferentes funciones y debemos trabajar en armonía para que la iglesia crezca, para que la iglesia cobre fuerza por causa del amor, dice aquí, en el amor de Dios. Entonces, la pregunta inicial, ¿todo creyente es un discípulo? ¿Usted qué contesta a esta pregunta? ¿Todo creyente es un discípulo? Y esta es la respuesta. Todo discípulo es creyente. ¿Por qué? Porque primero fue creyente y después fue discípulo. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Por qué? Porque hay personas que deciden quedarse como creyentes y no pasar de ahí. Y hay personas que deciden avanzar, crecer, madurar, aprender, obedecer, enseñar, ayudar, servir. Y esos creyentes se convierten en discípulos. ¿Tú eres un creyente o eres un discípulo? Para finalizar, vamos a ver esta tabla de diferencias entre un creyente y un discípulo. Esto te va a ayudar a contestar la pregunta. ¿Tú eres un creyente o eres un discípulo? Vamos a ver esta parte de ahí en su pantalla está apareciendo la palabra creyente de un lado y la palabra discípulo de otro. Vamos a ver las diferencias entre un creyente y un discípulo. Primero, dice, el creyente lee la Biblia. Con esta tabla usted va a contestar la pregunta. ¿Tú eres creyente o eres discípulo? Vaya analizando cada parte. El creyente lee la Biblia y el discípulo enseña la Biblia. Gran diferencia. El creyente espera que oren por él, pero el discípulo ora por los demás. No solo espera que oren por él, el discípulo ora por otros también. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo sirve en la iglesia. No solo asiste, el discípulo sirve. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca alentar a otros. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y en servir. El creyente murmura, señala, reclama, tiene envidia, hace chismes, etcétera y etcétera. El discípulo obedece y actúa. El creyente espera a que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir sus responsabilidades.
El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma o resta. El discípulo siempre multiplica. Pregúntate, ¿sumas o restas? ¿O siempre multiplicas? Los creyentes son cambiados por el mundo. Los discípulos son los que cambian al mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas para el cielo. El creyente siempre sueña. El discípulo siempre actúa. El creyente espera un avivamiento y espera un cambio. El discípulo es parte de ese avivamiento y parte de ese cambio. Pregúntate a ti mismo, ¿eres creyente o eres discípulo? Todo creyente, todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Va otra vez para que se nos quede. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Cuál es la conclusión en esta noche? Hoy el Señor nos dio una palabra hermosa, nos está llamando a ser sus discípulos, no solo a ser creyentes. Hoy el Señor nos está llamando a crecer cada vez más, a madurar. Nos está llamando a servirle con un ánimo voluntario, con esas fuerzas que el Señor nos da. El Señor nos está llamando a servirle con esas diferentes funciones de un cuerpo, pero todos de común consentimiento, todos en armonía, en un mismo espíritu. Nos está llamando y el Señor a ir más allá, a ir más profundo, a conocerlo de una manera personal, de una manera íntima. No solo conocerlo en la superficie. El Señor nos está llamando a adentrarnos más al conocimiento de su amor, al conocimiento de su palabra. Pregúntate a ti mismo y dile al Señor, Señor, ¿yo soy creyente o soy discípulo? Y pregúntate a ti mismo, ¿qué quieres ser? ¿Quedarte solamente en la posición de creyente o ir más allá y ser un discípulo del Señor? Vamos a orar al Señor en esta noche. Y reflexiona en esta palabra que el Señor nos ha dado. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. En esta noche, Señor, queremos agradarte a ti, Padre. Al principio, Señor, escuchábamos este canto de los santos vienen ya. Señor, los santos, los escogidos tuyos, los justos de Jehová, estamos en esta tierra para exaltar tu nombre, para alabarte, Señor, para bendecirte. Hoy, Señor, queremos adorar a ese Dios de majestad. Queremos, Señor, servirte y adorarte al único Dios verdadero que eres tú, Señor. Queremos encontrarnos con nuestro Rey. Queremos, Señor, que tú llenes nuestra vida con tu Espíritu Santo. Que tú, Señor, nos inundes de tu presencia. Que tú, Señor, nos hagas ver más allá. Que tú nos lleves a las profundidades de tu conocimiento, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de tu presencia. Que tú nos hagas madurar, Señor. Que cambies nuestra perspectiva, nuestra visión, Señor, de quién eres tú. Queremos conocerte más, queremos conocer tu carácter. Queremos estar cerca de tu Espíritu Santo. Queremos conectarnos, Señor, nuestro espíritu con tu espíritu para que tú hables, para que tú nos hagas discernir, para que tú nos des conocimiento, para que nos des sabiduría, Señor. Toma en tus manos a cada familia, a cada persona, Señor, que está ahí en su hogar. Haznos verdaderos discípulos tuyos, Señor, que no solamente seamos creyentes, sino que seamos discípulos tuyos, que sirvamos en tu casa, Señor, con ánimo voluntario, con ánimo generoso, Señor. Y que tú, Padre, cuando nos reunamos en tu casa de oración, haya ese avivamiento, Señor.
ese remover de tu Espíritu Santo y nosotros seamos parte de ese cambio, parte de ese avivamiento, parte de ese servicio a tu casa, Señor. Renueva nuestro espíritu, renueva nuestras fuerzas, Señor. Llénanos, Padre, de tu Espíritu Santo y que eso se refleje en nuestra vida para que te sirvamos con todo nuestro corazón y te amemos cada vez más, Señor. En tus manos estamos en esta noche, en tus manos estamos cada uno de los que están aquí conectados, Señor. Tómanos en tus manos a cada uno, Padre, y que tu presencia llene nuestro corazón. Te alabamos, te glorificamos y te honramos a ti, Señor, porque Él es el único digno de toda honra, de toda gloria y de todo poder. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado conectado, gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga, que Dios llene su vida con su Espíritu y que Dios los lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban un saludo y un abrazo en el nombre de Jesús.